Bien. Les pido que abran sus Biblias en Romanos. Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12. Vamos a leer del 9 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. No sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, en el sufrimiento, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Bien, ya hace 15 días vimos el verso 9 y el verso 10 de esta porción que leímos. Hoy, con la ayuda de Dios, la idea es ver el verso 11, verso 12 y verso 13. Ustedes saben que la porción que leímos, hay muchas exhortaciones, hay más de 20 exhortaciones acá, que obviamente se pueden agarrar y enseñar todas juntas, pero para tratar de sacarle más provecho vamos de a poco, vamos estudiándola, después las estudiamos en las reuniones caseras y la idea es que vayan calando profundo y de esa manera sacándole más provecho a esta porción. Habíamos dicho que del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo escribe en Romanos, explica de manera bien detallada y profunda el Evangelio, nos explica de esa manera el Evangelio de una manera muy, muy profunda y con mucho detalle. Y del capítulo 12 al 15 comienza la parte práctica de la carta, podríamos decir, donde en base a lo que Pablo dijo, ahora ese es el fundamento para poder vivir conforme al Evangelio. Y ahí, como dice en el capítulo 12, al comienzo, os ruego por las misericordias, todas esas misericordias que Pablo explicó, capítulo 1 al 11, que el creyente ha recibido, toda esa misericordia. En base a esa misericordia ahora el creyente debe reaccionar y debe vivir conforme a ese evangelio. Eso es lo que Pablo está haciendo. Y todo comienza ahí en el capítulo, aunque obviamente nosotros vamos del 9 en adelante, todo comienza ahí en el capítulo 12, dijimos que esa es la parte práctica, donde usted, si es un creyente, después de haber recibido tanta misericordia, lo que se pide ahí es que presente su cuerpo, todo su ser. No habla de su cuerpo, su mente, su alma, su corazón, su voluntad, todo ahí en el altar para el Señor. Te comienza a pensar bíblicamente, verso 2, a ser transformado. Ya no piensa como el mundo, comienza a ser transformado, a pensar como Dios quiere que piense. Comienza a ajustar su voluntad a la voluntad de Dios y comienza a vivir de manera diferente. Eso es santificación. Dios le salva, el Evangelio es poder de Dios y comienza un proceso de santificación en la que usted es responsable. Usted, los ojos se le abren porque viene el Espíritu Santo a vivir en usted. Usted comienza a entender las Escrituras y el Espíritu Santo que le abre los ojos para entender, le capacita para aplicar lo que se nos manda. Y ahí comienza un proceso de santificación que hace Dios, el Espíritu Santo en nosotros, pero que nosotros somos responsables. Así que todo comienza ahí en el verso 1, verso 2. Entrega su vida, comienza a ser transformada su mente por la palabra de Dios. Y usted usted no es conformado a este mundo, sino que es conformado por la palabra de Dios. Y usted es diferente y usted glorifica a Dios en medio de este mundo que vive
de la manera que se nos dice que nosotros evitemos. Si ustedes prestan atención y recuerdan lo que vimos hace 15 días, la verdad que no es común, más bien es natural ser hipócritas en ocasiones. Es natural ser malo, ser egoísta, no pensar en el otro, eso es natural. Somos egoístas por naturaleza, no pensamos en nosotros. Es natural ser perezoso en aquello que tenemos que hacer, que se nos manda hacer. Es natural ser perezoso, no hacerlo. Es natural no preocuparse por otras personas, sino por nosotros mismos. Es natural enojarse cuando alguien nos hace mal. Eso es lo natural, eso es lo común. Es natural tratar a personas de manera diferente o de manera diferente solo a aquellos que nos caen bien y no a todos, como se nos manda acá. Eso es natural, eso lo vemos en el club, eso lo vemos en el barrio. Las personas se llevan bien cuando tienen algo en común, pero no bien con todos. Pero acá nos está mandando otra cosa, la palabra de Dios. Es natural que cuando alguien nos lastima, queremos devolvérselo. Es natural que cuando alguien nos hace daño y luego le va mal, ponernos contentos porque le va mal. Eso es natural. ¿Y por qué es natural? Bueno, Pablo lo explicó en los primeros capítulos, porque todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado caló profundo en el corazón del ser humano y la evidencia de esto que estamos llamando natural es justamente lo que viene del corazón. Pero la Biblia nos enseña ahí en Romanos, en los primeros capítulos, que el creyente ha muerto con Cristo, ha sido sepultado y ha resucitado en nueva vida, y ahora el creyente vive en nueva vida, porque el Evangelio es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Y ese Evangelio que salva también santifica. Dice, por ejemplo, en Colosenses 1:6 que ese Evangelio está llevando fruto, está dando fruto a lo largo, pero también en profundidad en el creyente. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, nuestra vida comienza a ser transformada por el poder del Evangelio. No somos glorificados instantáneamente, hay una lucha, ¿sí? Pablo la describe ahí en Romanos 7, él tiene una lucha tremenda en su interior. Pablo dice, el pecado mora en mí, pero ya no era el que era antes. Ahora tiene una lucha y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos muestra que está luchando. En el capítulo 8 nos muestra que el Espíritu Santo vive en el creyente y cómo el creyente con el Espíritu Santo lucha para matar ese pecado que mora en el creyente. De manera que un creyente en el capítulo 12 tiene que disciplinarse para vivir como Dios nos pide que vivamos. Debemos disciplinarnos, debemos decir, acá estoy Dios. Disciplinarme para leer las Escrituras, para entenderla y para aplicarla. Tengo que disciplinarme. Es importante que podamos entender que estas exhortaciones que comenzamos a ver, no las vamos a poder obedecer en nuestra fuerza, sino en su gracia. No la podemos obedecer por nosotros mismos. Tenemos que ir a las Escrituras y ser transformados por la Biblia. Y la Biblia nos capacita. Ahí en Juan 15:15 dice, Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Tenemos que estar en comunión con Él. Tenemos que estar en comunión con Él. ¿Y de qué manera? En las Escrituras, en oración. Estos mandatos son posibles en la medida que usted se ajusta a la voluntad de Dios. ¿Sí? En la medida que usted se ajusta a la voluntad de Dios. Y todos nosotros necesitamos cultivar una vida disciplinada, una vida de ir a la palabra de Dios para que la Biblia nos transforme. Fíjense ahí como dice el verso 2, no os adaptéis a este mundo, no se conformen a este mundo, sino sean transformados en su mente. O sea, por la Biblia es la que transforma mi mente. Entonces, si yo no voy a las Escrituras a tener comunión con Dios, no voy a ser transformado por las Escrituras y voy a ser conformado a este mundo. Y entonces voy a ser hipócrita, entonces voy a ser egoísta, entonces no voy a pensar en otros, entonces no voy a amar de manera genuina. Aún siendo un creyente puedo vivir de esa manera. Pero el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, como vimos hace 15 días. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Ahí Cristo vino, murió para darnos salvación, resucitó al tercer día. Todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree, dice que el Espíritu Santo viene a vivir en el creyente. El Espíritu de Dios
derrama el amor de Dios en nuestros corazones y ahora con ese amor que Él derramó, Él me amó primero a mí, ahora yo puedo amarle a Dios. Y puedo evidenciar mi amor obedeciendo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Podemos evidenciar nuestro amor obedeciendo. Antes no le obedecíamos ni queríamos obedecerle, porque no le amábamos, obviamente. Y ahora podemos amar a Dios, podemos amar al prójimo, y aún, como nos enseña este pasaje, podemos amar a nuestros enemigos. Eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural, podemos amar a nuestros enemigos. Y amar de manera práctica. ¿Sí? No, yo acá y vos allá. Podemos amar de manera práctica. Amados, amémonos unos a otros, dice 1 Juan, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Ven? El que ama es porque nació de Dios, es porque es salvo. Pero hagamos la pregunta que hicimos en aquella oportunidad, hace 15 días, al versículo para luego comenzar a ir viendo versos 11, 12 y 13. ¿Cómo debemos reaccionar para con mis hermanos y otros debido a las misericordias de Dios? ¿Cómo yo debo reaccionar para con mis hermanos y otros? ¿Sí? Y lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 14 y más adelante. Debido a las misericordias de Dios. Y la respuesta es amando de manera genuina. Amando de manera genuina. El amor sea sin hipocresía. El amor sea genuino. Eso es lo que dice el verso 9. Y luego comienza a describirlo. Ya lo vimos. Aborreciendo lo malo, aplicándonos a lo bueno. O sea, la Biblia me encarrila, me dice por dónde tengo que ir. Aborreciendo lo malo. ¿Quién establece lo malo? La Biblia. Siguiendo lo bueno. ¿Quién establece lo bueno? La Biblia. Conformándome a las Escrituras, yo puedo tener amor genuino. Puedo ser afectuoso con mis hermanos, con amor fraternal, con honra, valorando a mis hermanos, ¿sí? Estimándolo como superior a mí mismo. Eso es lo que dice ahí en el verso 10. Y entonces llegamos al verso 11 y nos dice, no sean perezosos en lo que requiere diligencia. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Podemos decir ahí en el verso 11 que cuando los creyentes sirven a Dios, deben hacerlo con diligencia y con entusiasmo, porque le amamos a Dios y porque amamos al prójimo. Cuando los creyentes sirven a Dios, y eso es siempre, debemos hacerlo con diligencia y con entusiasmo. Noten que dice el verso 11, no sean perezosos, y contrasta lo de perezoso con diligente. Por lo tanto es, no sean perezosos, no sean negligentes, no sean ociosos, sino diligentes, prontos, solícitos. ¿En qué? En hacer aquello que demanda justamente diligencia. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es esto? ¿En qué no tengo que ser perezoso y sí tengo que ser diligente? ¿En qué? Bueno, si miro al contexto, miro lo anterior, miro verso 9 y verso 10 que vimos hace 15 días. Tengo que ser diligente en no ser hipócrita. Tengo que ser diligente en ajustarme a las Escrituras, en aborrecer lo malo, en seguir lo bueno, en estimar a los demás como superiores a mí mismo, darle valor a las personas. Tengo que ser diligente en eso, intencional. Pero si voy más atrás, verso 3 al 8 me habla de dones, de que Dios me salvó y Dios me dio dones. ¿Y para qué Dios me da dones? Para que sirva. A cada uno, dice Pedro, se les ha dado un don, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás. Dios me da dones para que yo ministre, para que yo sirva. Por lo tanto, Dios no me quiere pasivo. Dios me quiere ferviente en espíritu. Me salvó cuando yo no le amaba, cuando no le buscaba, me salvó y me capacitó para que le sirva. Y me quiere sirviéndole con ardor. Ferviente en espíritu, dice acá. Él me dio talentos, como vimos hace un tiempo, la parábola del talento, de los talentos, ¿se acuerdan? Y hay uno de ellos, el que recibió uno, que fue perezoso y que lo escondió y que vivió sin importarle. Y cuando termina la parábola nos damos cuenta que ese perezoso era inconverso, no era un creyente. Y podemos ir más aún, la aplicación, ir más allá todavía, y no solo en el contexto de la iglesia, no ser perezosos, sino diligentes en todo lugar, porque en todo lugar yo estoy sirviendo al Señor. En todo lugar yo estoy sirviendo al Señor. O sea, no hay una diferencia de lo espiritual y de lo secular. En todos lados yo soy un siervo del Señor.
En todo lugar, en la iglesia sirvo al Señor, en mi casa sirvo al Señor, en el trabajo servís al Señor, en la escuela servís al Señor, en la universidad servís al Señor, en todos lados estás sirviendo al Señor. Entonces lo que requiere diligencia, dice acá, no perezosos, no perezosos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, eso incluye todo, hacerlo todo para la gloria del Señor. Y si vas a hacer todo para la gloria del Señor, la pereza no tiene lugar, no tiene lugar. En Efesios capítulo 5, verso 15 y verso 16, dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Que tenemos que aprovechar bien el tiempo, y la palabra que usa aprovechando bien el tiempo es la idea de comprando el tiempo, dando a entender que el tiempo es muy valioso. Usa una palabra que se utilizaba para la compra de esclavos. Y se aprovechando, comprando el tiempo, dando a entender que el tiempo es muy valioso. Y Pablo usa la palabra tiempo no para hablar del tiempo cronológico del reloj, sino el tiempo más bien de una era. Y podríamos decir el tiempo de que el Señor te salvó hasta que te mueras, no sabemos. Me salvó en el 97, no sé cuándo me voy a morir, pero ese tiempo, Diego, aprovechalo al máximo. No seas perezoso, te salvé para que me sirvas. La oportunidad que tenemos hoy no vuelve más. Es sabio aprovechar el tiempo. Es sabio. La Biblia nos manda, nos instruye. Dios te salva. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia me dice, hacerme miembro de una iglesia local, me tengo que bautizar. Dios me dio dones, tengo que servir. Dios me da un contexto de un trabajo en un barrio, etcétera, etcétera. Hay trabajo en todos los lugares, todos tenemos ministerios en esos lugares. Y tenemos sabiduría y sabemos lo que tenemos que hacer. No perezoso, en lo que requiere diligencia. Jonathan Edwards se convirtió, considerado tal vez el pastor teólogo mejor de los Estados Unidos. Ya murió él, pero tenía unos 20 años, se había convertido creo que a los 18, y él escribió unas 70 resoluciones para ajustar su vida. Y la número 5, en la resolución número 5, él dijo: resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la forma más redituable que sea posible. Y después se examinaba él si la estaba aplicando. Sabio, ¿sí? Y no es casualidad que este hombre fue uno de los mejores teólogos y pastores, porque él sabía lo que tenía que hacer. Tenía el mismo espíritu que nosotros, la misma Biblia que nosotros. La Escritura nos enseña en el Salmo 92 que debemos contar nuestros días con tal de que traigamos al corazón sabiduría. Nos dice que debemos aprovechar el tiempo, como leímos en Efesios 5:16, y nos dice que debemos hacerlo porque la vida es como neblina. ¿Vieron? Hoy había neblina, tal vez ya no está más. Así es nuestra vida. Así es nuestra vida. Y acá nos dice en el pasaje que estamos mirando que no seamos perezosos en lo que requiere diligencia. Que no seamos perezosos. Y es interesante que cuando Moisés escribe el Salmo 90, él obviamente lo escribe en el desierto, y muchísimas personas morían a diario, porque toda la generación de 20 hacia arriba murió en el desierto, y en 40 años, para que mueran unas 2 millones de personas, él veía muerte tras muerte, tras muerte, tras muerte. Tal vez hoy veía al pueblo, y los que veía al otro día morían, murió fulano, murió mengano, y él iba viendo que lo que la Biblia dice es como neblina. Y en ese contexto él dice: Señor, enseña a contar mis días, con tal que traiga al corazón sabiduría, que pueda vivir con sabiduría. Dios, me diste un ministerio, tengo un ministerio con este pueblo, quiero ser sabio, quiero aprovecharlo, no quiero ser perezoso. Quiero instruirlo, quiero guiarlo con tu palabra, quiero hacer lo que me pedís que haga. Dame la fuerza para hacerlo, no quiero dormirme en los laureles, quiero vivir para tu gloria. Y eso es digno de imitar, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Moisés tenía un ministerio. Nosotros no estamos en el desierto, pero usted tiene un ministerio. Yo tengo un ministerio. Primero, soy esposo, tengo un ministerio. Y usted también, muchos de ustedes. Soy padre, soy pastor, soy hermano de ustedes.
En algunos casos ustedes son empleados, son vecinos, etcétera, etcétera. Todos tenemos ministerio. Y yo me puedo preguntar, ¿cómo estoy con el ministerio, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos? En el ministerio de reconciliación con los inconversos. ¿Cómo estoy? Lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos, dice. Nos confronta con la pereza. Es inevitable cuando se habla de la pereza no pensar en Proverbios. Yo le animo a que vayan a Proverbios. Porque podríamos ir a Proverbios y quedarnos en todos los pasajes que habla de la pereza. Porque a veces hablamos de la pereza y pensamos en alguien que no quiere hacer algo y nada más. Pero es tan sutil la pereza y a veces, muchas veces nosotros somos tan sutiles en poner excusas y cuando le examinamos a la luz de Proverbio nos damos cuenta que somos perezosos. Somos perezosos. Por ejemplo, ustedes conocen el pasaje de Proverbio, de ahí Proverbio capítulo 6, del 6 al 9, cuando se manda al perezoso, anda y mirá a las hormigas cómo trabajan. Todos tenemos esa imagen. No tienen jefe, no tienen capitán, y trabajan, y se preparan. Pero el perezoso necesita un jefe, porque si no, no lo hace. ¿Por qué no lo hiciste? Si nadie me dijo. Y creemos que eso nos justifica, nadie nos dijo, pero si nos examinamos tal vez sea pereza. A nuestros hijos, ¿por qué no barriste el comedor? Nadie me dijo. ¿Por qué no hicieron el cuarto? Si nadie me dijo. Mi hijo no, mi hijo siempre lo hace. Bueno, y así podemos poner ejemplo tras ejemplo. En la escuela, ¿por qué no hicieron la tarea? No, el profesor explica, no se entiende nada. Siempre la culpa es otro. Y somos expertos en excusarnos y quedarnos tranquilos con la excusa. Pero cuando nos examinamos es pereza. Pereza. En la iglesia, ¿por qué no servís? Dios te dio dones. Y ahí vienen las excusas. Y usted examínese si son válidas o es pereza. En el trabajo, hay que trabajar. Tenés 18 años, tenés que trabajar. Y más, obviamente, tenés que trabajar. Sí. Y a veces hay jóvenes, y tal vez no tan jóvenes, que este trabajo no por tal cosa, y que el otro no por tal otra, y excusa, y excusa, y excusa. Y cuando nos examinamos, en el fondo eso es pereza. Bueno, algunos ejemplos para abrirnos la mente y podemos seguir pensando más y examinarnos y que Dios nos confronte, porque está bien que Dios nos confronte. Yo me examino y he encontrado que soy perezoso en algunas cosas. Y le doy gracias a Dios que puedo detectarla para trabajar contra eso, para batallar contra eso. Y dice acá que debemos ser fervientes en espíritu. La idea de ferviente es vivir con entusiasmo y energía para Cristo. Eso es lo que significa sean fervientes en espíritu. O sea, cuando servimos al Señor y al pueblo de Dios, se nos llama a hacerlo con energía y con entusiasmo. Y siempre estamos sirviendo al Señor. Entonces, si yo entiendo eso, voy a trabajar con entusiasmo porque... Está bien, el jefe, podemos decir, es un plomo, el compañero, lo que vos quieras. Pero mi jefe, el verdadero jefe, a él sirvo, tengo una gana de ir a trabajar y glorificarlo. Ahora la pregunta otra vez, como para no desconectar, es, cuando servimos al Señor y al pueblo de Dios, lo tenemos que hacer con energía, con entusiasmo. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo hacemos? Porque yo no puedo fabricar esa energía, ese entusiasmo. No puedo. ¿Pero qué me dice Romanos 12, 1 y 2? Por las misericordias de Dios, cuando no buscabas a Dios, cuando estabas perdido en tus delitos y pecados, Él te alcanzó. Pensá en todas las misericordias que el Señor te dio. Presentá tu cuerpo en sacrificio al Señor, al que te salvó. Comenzá a ser transformado por la palabra de Dios y vas a ver que tu corazón comienza a arder. ¿Se acuerdan los discípulos que iban camino a Emaús, que iban desanimados? Iban re tristes. El Señor se le pone al lado y ellos no se dan cuenta que es el Señor. Y dice que el Señor comienza a compartirle las Escrituras y le va compartiendo las Escrituras.
Y en un momento el Señor se le desaparece. ¿Y qué comentan entre ellos después? ¿No ardía nuestro corazón cuando qué? Cuando nos compartía las Escrituras. Y ellos iban hacia un lugar y regresaron para Jerusalén. Y después no nos dice más, pero se pusieron a servir al Señor, sin duda. ¿Pero qué fue el que le dio esa energía, ese entusiasmo? Las Escrituras. No conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de las Escrituras. Y siempre vamos a tener ánimo y vamos a estar entusiasmados para servir al Señor. Así va a ser. El apóstol Pablo lo vemos siempre entusiasmado. Y es él el que nos está diciendo, por las misericordias de Dios. Es él el que nos dice, el amor de Cristo nos constriñe. Es él el que leemos y que dice, yo que soy el menor de los apóstoles, de todos los apóstoles, yo soy el menor, dice Pablo. ¿Por qué? Porque yo perseguía a la iglesia, yo soy indigno. Nosotros también, pero Pablo, él decía, yo soy miserable, el Señor me salvó. El más pequeño de todos los santos soy yo, dice Pablo. El primero de los pecadores. ¿Por qué se veía así? Porque veía la gracia y la misericordia de Dios y estaba asombrado. Y entonces él decía, el amor de Cristo me constriñe, me empuja, quiero vivir para Él. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, es imposible que nuestro corazón no arda. ¿Dónde estaríamos hoy, como dice la canción, si Él no nos hubiera alcanzado? Perdidos. Solo pensar en eso, querés darle la gracia al Señor y querés vivir para Él. Doy gracias a mi Dios, dice Pablo en 1 Timoteo 1:12, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, como diciendo, a mí me tuvo por fiel. Yo que fui perseguidor de la iglesia, lo hice por ignorancia, pero él decía, wow. Y lo mismo podemos decir nosotros. Así que esto de ser ferviente en espíritu me indica el modo en el cual yo puedo contrarrestar lo anterior, el no ser perezoso. La carne es perezosa. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne nos quiere achanchar. La carne quiere que no hagamos lo que tenemos que hacer. Pero acá esta parte me ayuda a... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ser ferviente en espíritu. Eso es contrario a ser perezoso. ¿Cómo? Me alimento de las Escrituras, pienso en las misericordias de Dios. Y si con todo eso tu corazón no arde, algo no está bien. La vida cristiana debe estar llena de entusiasmo, dijo alguien. Debe estar llena de celo, de emoción, de gozo, de un esfuerzo total. ¿Cómo motivarme? Bueno, lo que decíamos recién. Las Escrituras, hermano. Si usted no está entusiasmado con el Señor y servir al Señor, seguro su comunión con el Señor no está bien. Seguro que su comunión con el Señor a través de las Escrituras no está bien. Tal vez usted dice, sí, pero yo la leo todos los días. Tal vez no está meditando. Tal vez está haciendo de manera religiosa. No está pensando, no está meditando, no está disfrutando, no está saboreando. Entonces dice ahí en el verso 11 que no debemos ser perezosos, sino que debemos ser diligentes. Tenemos que ser fervientes en espíritu. Y sirviendo al Señor parece que modifica eso. De manera que servimos al Señor no siendo perezosos, sino siendo fervientes en espíritu. De esa manera servimos al Señor. Somos llamados a servir al Señor. Y es interesante pensar en algunos casos nada más para ver personas que servían al Señor con mucho entusiasmo. Bueno, el apóstol Pablo, que recién decíamos. Él se convirtió cuando iba camino a Damasco en busca de creyentes para maltratarlos. Y cuando se le aparece el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Me estás persiguiendo a mí. La iglesia es mi cuerpo. Yo me imagino. Eso lo habrá perseguido toda la vida, pero no como algo que lo torturaba, sino como diciendo, wow, qué gracia que tuvo el Señor conmigo, yo quiero vivir para Él. Y así vivió Pablo. Usted lee los evangelios y ve, por ejemplo, la suegra de Pedro que fue sanada, fue curada y se levantó y comenzó a servir al Señor.
Ve ahí en Lucas 8, del 1 al 3, que hay mujeres que seguían al Señor y le servían con sus bienes, aparentemente con sus bienes económicamente, ayudaban al Señor y al ministerio del Señor, y esas mujeres habían sido libradas de demonios. Eso es gratitud. Pasan desapercibidas ahí, pero ellos ayudaban económicamente para que el Evangelio avance. Estaban sirviendo de esa manera. Siempre hay cosas para hacer, aunque pase desapercibido. Tal vez miramos y lo más notable es Jesús, los apóstoles, pero ahí estaban las mujeres sosteniendo a este ministerio. Necesitamos entender que servir es un estilo de vida y no solo lo hacemos en la iglesia, sino en todo lugar. Siempre, todo lo que hagáis, dice Colosenses 3:23, hacedlo de corazón como para el Señor. Todo lo que hagáis, en tu casa, como padre, como esposo, como vecino, como empleado en la fábrica, en la escuela, en la universidad, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, o sea, poned tu vida ahí, hacedlo como si fuera para el Señor. El Señor nos ayude a pensar de esa manera. ¿Saben que la palabra que usa ahí, sirviendo al Señor, es la palabra, bueno, ayer veíamos un poquito de los gerundios o los participios. La palabra es douleonte, es la palabra que ustedes seguro conocen, doulos, que es esclavo. Entonces, sirviendo, la idea es sirviendo como esclavo, entendiendo que yo tengo un amo que dio su vida en la cruz, que derramó su sangre para comprarme cuando yo tenía otro amo malvado y que yo estaba ciego y iba de las narices hasta donde él me llevaba. Yo pensaba que era libre, pero iba haciendo, ¿no? Como que me iba dejando así como el caminito para que esto te gusta, esto te gusta, esto te gusta, y yo pensaba que yo era libre, esclavo del pecado. Y el Señor me encontró cuando yo ni le buscaba y me salvó y me compró a precio de sangre. Dice que debemos glorificar a Dios porque fuimos comprados a precio de sangre, dice 1 Corintios 6, 18. Él es mi amo. No tengo dos amos, tengo un amo. Soy esclavo de Él. Soy esclavo de Él y Él es mi amo y a Él le rindo cuenta como pastor, a Él le rindo cuenta como esposo, a Él le rindo cuenta como padre, a Él le rindo cuenta como vecino. Él es mi amo, Él es su amo. Y eso es lo que nos dice el texto acá. Cuando usted sirve al Señor de esa manera, cuando usted sirve al Señor con entusiasmo, como estamos viendo, no siendo perezoso, ardiendo por el Señor, entendiendo que usted es esclavo del Señor, usted sirve de esa manera, usted va a hacer un impacto en donde usted vive, en donde usted trabaja, en su casa. Usted va a ser diferente, no va a pasar desapercibido. Y usted va a ir a contramano del mundo. Y tal vez, si tiene familiares que no son creyentes, no le va a gustar mucho su manera de vivir. Y tal vez va a estar en la fábrica y no le va a gustar mucho como usted es. Esa pasión que usted tiene por el Señor. Porque dale, ¿qué te vas a trabajar si el jefe no te ve? Mirá, las cámaras están apagadas y vos seguís trabajando porque lo haces como para el Señor. No le va a gustar. Y no le va a gustar y vas a ir a contramano y probablemente va a haber sufrimiento y va a haber presión. Y en el mayor de los casos, o en el peor de los casos, sufrimiento a nivel de persecución, ¿no? Hay diferentes niveles de sufrimiento, pero va a haber sufrimiento. Por eso las tres exhortaciones que vienen a continuación están entrelazadas. Y aunque parecen que no tienen conexión, podemos ver que hay conexión. Y podemos decir que en el verso 12 los creyentes nos gozamos en la venida de Cristo, perseverando en el sufrimiento, manteniéndonos en oración. ¿Por qué puede haber sufrimiento? Porque, como dijimos, si vivimos ardiendo para el Señor, vamos a ir a contramano y va a haber sufrimiento. Entonces dice ahí el verso 12, gócense en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración.
Veamos en primer lugar esto de gócense en la esperanza. ¿A qué se refiere con esto de gócense o alégrense, podríamos decir, en la esperanza? ¿A qué se refiere con la esperanza? Si ustedes van a capítulo 5, verso 2, está hablando de la esperanza de la gloria del Señor, de la esperanza de que un día vamos a estar con el Señor. Y cuando habla de esperanza en ese sentido, la Biblia no habla de una esperanza como habla el mundo, de algo que yo tengo la esperanza de que me llamen para el trabajo. Eso es una posibilidad. Yo tengo la esperanza de que hoy no llueva. Y no sé, ¿no? Cuando la Biblia habla de esperanza, habla de algo certero que va a pasar sin lugar a duda. Gócense en la esperanza. Ustedes van a estar con el Señor. El Señor viene por ustedes. Es una realidad. Gócense en eso. Mientras están sirviendo, en cualquier momento el Señor viene. Y nos vamos para siempre con el Señor. Gócense porque es seguro, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor. Que Él va a venir y va a transformar el cuerpo nuestro, nos dará un cuerpo semejante al de Él para estar siempre con Él en el cielo. Gócense, gócense porque a los que conoció, a los que predestinó, a los que justificó, a los que llamó, todo en el pasado, hasta ahora, a esos también glorificará, a esos también glorificó, porque está en pasado, aunque todavía no llegó, porque es seguro, va a ocurrir sin lugar a dudas. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Va a pasar. Entonces cuando pensamos de esa manera tiene que haber gozo. Tiene que haber gozo. El apóstol Pedro a hermanos que están sufriendo a manos de Nerón. Él escribe allá en Primera de Pedro. ¿Se acuerdan, no? En el contexto había incendiado Roma, Nerón había usado a los cristianos como chivo expiatorio. O sea, se comenzaba a intensificar la persecución. Están sufriendo y Pedro le escribe una carta para Primera de Pedro para animarlos, que aún en ese contexto ellos pueden glorificar a Dios, pueden evangelizar. Y él comienza la carta diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea, Cristo resucitó. Eso significa que murió por nuestros pecados, los pagó todos, resucitó. Y aquel que se arrepiente y cree en la obra de Cristo es llamado a una esperanza viva. ¿Cómo es esta esperanza viva? Dice ahí el verso 4, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, que está reservada en los cielos para ustedes. Eso es seguro. Que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, soberanía de Dios, seáis afligidos con diversas pruebas. O sea, Nerón los está usando como chivo expiatorio, hay persecución, pero sigan viviendo y sirviendo al Señor fervientemente. El soberano tal vez permita que por un poco de tiempo sean afligidos. Pero Pedro está tratando de llevar sus mentes a lo que está reservado para ustedes. Aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo tengan que sufrir, pero está por venir lo mejor. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Jesús, antes de ir a la cruz, juntó a sus discípulos y le dijo: no se entristezcan, me voy pues a preparar lugar para ustedes, y si yo voy, vuelvo por ustedes. Yo ahora me voy, pero nos volvemos a ver, Nos volvemos a ver, vengo por ustedes y nos encontramos para siempre en el cielo. Y los animó de esa manera. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:13, al 18, él les habla acerca de lo que va a venir, de los que estaban ellos con una incertidumbre, de los que murieron, y Pablo les explica: los que murieron resucitarán primero, luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor, y estaremos con el Señor para siempre. Y Pablo dice: nosotros, los que habremos quedado. ¿Qué estaba esperando Pablo? Que Cristo venga en sus días. Así vivía él, sirviendo al Señor, ardía su corazón y gozoso en la esperanza. Cristo viene,
Pero bueno, mientras nos viene, servimos y servimos y servimos y predicamos el Evangelio con gozo y hacemos todo lo que podamos. Nadie sabe el día, nadie sabe la hora, nos dice allá en las parábolas de Mateo 25, Mateo 24, Mateo 25. Pero ¿qué hacemos mientras? No sabemos la hora, no sabemos el día, pero sí sabemos algo. Él viene, eso es seguro. ¿Sí? Él viene. ¿Qué hacemos mientras? Esperamos con paciencia. Pero mientras esperamos con paciencia, esperamos sirviendo. Él me dio talentos para que los use. Esos talentos son dones, habilidades. Todo lo que tengo puede ser un talento. ¿Para qué Dios me dio? Para servirle. Me dio una familia para que le sirva. Me dio una iglesia para servir. Me dio dones para servir. Me dio hermanos para que le sirva. Me dio vecinos para que le predique. Mientras esperamos que Él venga, con paciencia, lo hacemos sirviendo fervientemente al Señor. Pero ¿cómo hago para estar así? Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2. ¿Sí? Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Allá en capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 9 y verso 10, el apóstol Pablo dice, ausente o presente, hablando de vivo o muerto, yo tengo una ambición. ¿Cuál es tu ambición, Pablo? Serle agradable al Señor. ¿Y por qué tenés esa ambición, esa sana ambición? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Un día voy a estar ante el tribunal de Cristo. Y no se va a juzgar si soy salvo o no soy salvo. Voy a estar ahí porque soy salvo. Pero sí, el Señor, de alguna manera, voy a mostrar lo que hice con lo que Dios me dio. Y Pablo dice, yo quiero agradar al Señor. Y qué triste que en ese momento, cuando ya no haya vuelta atrás, nos demos cuenta que fuimos perezosos, de que no servimos con un corazón ardiente para el Señor. Qué triste, ¿no? Verlo a nuestro Señor, ver sus marcas, ver que estamos en el cielo disfrutando, pero que hubiésemos aprovechado mejor la vida en la tierra, viviendo más para Él. Mejor, con más esfuerzo que Él nos da para poder hacerlo. Por eso dice después, perseverando en el sufrimiento. La idea es resistiendo la prueba, aguantando la carga, soportando con paciencia. Y es una característica de los creyentes. Perseverando aún cuando hay sufrimiento. Aún cuando, como sabemos en los tiempos bíblicos y en otros países, persiguen a los creyentes para matarlo. La perseverancia evidencia salvación. Y nunca va a venir una prueba, una tentación que sea insoportable, porque el Señor es fiel, dice 1 Corintios, ¿verdad? Nunca va a prometer que algo que no podamos soportar, sino que siempre nos va a dar la gracia para que podamos soportar la prueba que Él nos mandó y que le podamos glorificar en ese contexto. Si nosotros vamos a las bienaventuranzas que estamos estudiando los miércoles, empezamos a leer que nos muestra cómo entramos al reino y cómo vivimos en el reino. Y cuando termina la última bienaventuranza en el verso 10 y después verso 11 y verso 12, dice que vamos a ser perseguidos por causa de la justicia. Y en la bienaventuranza número 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y después dice que van a ser perseguidos los que por causa de la justicia. Entonces aquellos que tienen hambre y sed de la justicia de Dios, porque quieren conocer y quieren vivir conforme, van a ir a contramano en este mundo y van a ser perseguidos y van a sufrir. Pero en ese sufrimiento perseveramos, porque estamos con gozo esperando que Cristo venga y sabemos que no escapa a su voluntad y que Él es soberano aún en ese contexto de sufrimiento. Porque así fue siempre a lo largo de la historia. Todos los creyentes han sufrido, más o menos todos han sufrido. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo fue apedreado en Listra? Y lo dieron por muerto y lo sacaron afuera de la ciudad, y no murió, obviamente. Después él regresa y está con los discípulos, y de manera acelerada hace un discipulado con ellos. Y les dice, es necesario que a través de mucha aflicción o de mucho sufrimiento, entremos en el reino. Ese es el discipulado. Prepárense. Ustedes vieron que me
me dieron para que tengan, me pedrearon mal. Bueno, prepárense, así va a ser si ustedes viven conforme a la voluntad de Dios. Porque vamos a contramano, no os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando nosotros estamos en la expectativa de que Cristo viene, 1 Juan capítulo 3 dice que todavía no se nos ha manifestado lo que debemos ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Entonces cuando yo vivo gozándome en la esperanza, vivo cada día esperando que me purifico, porque vivo en la presencia de Dios. ¿Voy a hacer algo que está mal? No, porque vivo en la presencia de Dios, estoy esperando que Él venga. Eso es temor de Dios. Y vivir de esa manera me purifica. Y cuando vivo de esa manera, voy a contramano. Y los que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución, dice la Biblia. Sufrirán persecución. Pero el Señor nos capacita para permanecer bajo presión. Ustedes se acuerdan de Esteban, Hechos capítulo 7, todos estamos familiarizados con Esteban, ¿no? Permaneció bajo tremenda presión. ¿Pero qué tenía en su mente, en su corazón? Que fue justamente porque lo sacó de su boca y lo quisieron apedrear. Biblia, Biblia, Biblia. Y estaba ahí todos, me imagino las caras, enojado, agarrando piedra, y él ardiendo, predicándoles el Evangelio. Y aún diciendo lo que acá nos dice en los versículos que vamos a estudiar más adelante, a sus enemigos, Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Amando a sus enemigos. Eso es sobrenatural. Eso es lo que se nos pide acá a nosotros también. Y mientras esperamos que Cristo venga y vivimos con un corazón ardiendo para el Señor y sirviendo, vamos a ir a contramano y vamos a tener presión, prueba, más sufrimiento, menos sufrimiento. Depende, puede venir más. Pero mientras vamos viviendo de esa manera, nos dedicamos a la oración, dice ahí. Constante en la oración, porque yo entiendo que te quiero agradar, Señor, y soy débil. Y soy débil, Señor. Estoy consciente de Dios que vivo en su presencia continuamente. Y hoy voy a la fábrica o voy a la facultad y me voy a encontrar con este profesor o con estos alumnos que me cargan, que tienen sus ideas y yo te quiero glorificar, Señor, y en mi fuerza no puedo. Por favor, Señor, dame denuedo, dame valor, como la iglesia primitiva. Cállense, dejen de hablar en el nombre de Cristo. ¿Y qué hacían ellos? ¿Sí? ¿Te hacemos caso? ¿Qué tenemos que hacer caso? ¿A ustedes o a Dios? A Dios. Entonces, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Señor, mira sus amenazas. Por favor, danos denuedo para seguir hablando con valentía, predicando el Evangelio. Constante en la oración, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Iban a contramano, sufrían, y mientras sufrían y esperaban que Cristo venga, se mantenían en oración. Eso es lo que nos pide que hagamos nosotros. Exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros. Persistir, seguir adelante. La idea es de ocuparse fielmente de algo. ¿De qué nos tenemos que ocupar? En oración. Ayer compartíamos en el curso del CCB, no me acuerdo qué estábamos viendo, pero lo que dijimos es, imagínense si se nos abren los ojos y podemos ver a los demonios, podemos ver la guerra espiritual, podemos ver al diablo que se describe como el león rugiente buscando a quien devorar. La reacción automática sería clavarnos de rodillas y empezamos a orar. Pero como no vemos todo eso, pensamos que podemos en nuestras fuerzas muchas veces. Pero la Biblia nos dice, no necesitamos ver nada, necesitamos entender que la Biblia nos dice que hay una guerra espiritual, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que no quiere que tu vida glorifique a Dios, ni en tu casa, ni en la escuela, ni en la facultad, ni en el trabajo. Entonces tenés que permanecer en oración. Y cuando vivís de esa manera, el Señor va a permitir presión, porque cuando hay presión, automáticamente orás. Y el Señor es el más interesado en que tengamos comunión con Él. Y entonces vamos a estar continuamente en comunión abierta con el Señor, manejando, Señor, por favor, ayúdame a tener discernimiento, dame sabiduría.
para hablar con esta persona, para hablar con esta otra persona. Dame sabiduría, Señor. Tengo que aconsejar un matrimonio. La verdad que le digo, no sé cómo hacer, Señor, pero tu palabra es suficiente. Yo creo eso. Por favor, dame sabiduría. Ayúdame a hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que confrontar un pecado, hacerlo. Si estamos sirviendo fervientemente en todos lados, seguramente estaremos bajo presión, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a permanecer en oración a nuestro Señor. Y entonces verso 13, vemos un poquitito más rápido verso 13. Podemos decir, el creyente participa en las necesidades de sus hermanos. Abre su casa y su corazón. Dice verso 13, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La primera frase, contribuyendo para las necesidades de los santos. Saben que esa palabra contribuyendo, se las nombro porque ustedes la conocen, koinonetes o koinoneo, de donde viene la palabra koinonia, que es comunión. Entonces cuando me habla de contribuyendo para las necesidades de los santos, me está diciendo que hay algo que tenemos en común. Si yo sé que mi hermano tiene una necesidad, problema de él. Su necesidad es mi necesidad. Somos socios, tenemos algo en común en esto. Y si yo tengo la capacidad de poder solucionar su necesidad, lo voy a hacer. Eso es lo que me está mandando acá. Y si ahora no tenemos tiempo, pero si ustedes después van a Corintios, creo que 2 Corintios 8, Pablo habla de que Dios muchas veces a hermanos le da abundancia para que con esa abundancia ayuden a los hermanos necesitados. Dios no va a hacer que caiga, dinero tal vez del cielo. Va a proveer tal vez a otro hermano, para que ese hermano tenga tal vez un poco más de lo que necesita, para ayudar a otro hermano. Así obra Dios, generalmente. Contribuyendo para las necesidades de los santos, dice acá. Eso significa. Y eso lo vemos cuando comenzó la iglesia primitiva. Imagínense, vinieron de todos lugares, vino el Espíritu Santo, miles de personas que no se conocían entre sí, pero algo sobrenatural comenzó a pasar y había necesitados y nadie decía ser suyo nada, sino que se preocupaban por las necesidades de los hermanos. Contribuían y el que tenía una propiedad, no es un mandato, pero ahí lo vemos, vendía su propiedad para poder ayudar al hermano, contribuyendo para las necesidades de los santos, dice acá. 2 Corintios 8, 13 y 14, si después ustedes quieren leer. A veces Dios nos provee en abundancia para poder ayudar a otros. En Efesios 4, 28, que lo tuvimos en la lectura bíblica, el que roba, no robe más, sino que trabaje. Y termina ahí. Antes robaba, antes le sacaba, ahora trabaje. ¿Pero para qué? Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces cuando yo pido un trabajo, Dios, dame un trabajo para sostener a mi familia, me quedo corto. Dios, dame un trabajo para sostener a mi familia y para poder bendecir también a los hermanos que tienen necesidad. Así debe ser. Y dice, practicando la hospitalidad. Si bien esto aplica obviamente a toda la Biblia, tiene aplicación, o este pasaje lo podemos aplicar a nuestra vida en el contexto aquel. Practicando la hospitalidad, podemos decir literalmente amor por los extraños, es la idea acá. Creyentes salían y no es como en nuestros días, no había la luz que nosotros tenemos, ni el transporte que nosotros tenemos. Ustedes se imaginan cómo eran aquellos días. Llegaba la noche y tenían que ir a posadas, y era muy peligroso ir a posadas, y necesitaban que alguien los hospede. Muchos de estos misioneros que salían a predicar el Evangelio. Y ahí estaban los creyentes que abrían su hogar para que estos hermanos lleguen. Y obviamente para abrir su hogar primero hay que abrir el corazón. Aplicándolo a nuestros días, la idea no es, ¿y quién tiene que venir a mi casa?
Sino la idea es, acá dice, practicando la hospitalidad, es buscar ser hospedador. No, Diego, ¿puede ir fulano a tu casa y no hay otro hermano para que vaya? ¿No hay otro? ¿No puede ir a otra casa? Esa no es la actitud. Sino que yo busco que vayan a mi casa. Usted busca que vayan a su casa. Usted abre la puerta de su hogar para con los hermanos. ¿Sí? Esa es la idea. Y esto es sobrenatural. Y esto es un poquito, ¿no? Sí, seguramente hay mucho más para sacar de acá. Pero estos son los efectos del Evangelio. Este es el Evangelio que es poder de Dios que llega a nuestra vida y nos transforma. Nos transforma, nos salva, nos justifica, pero la justificación es inseparable de la santificación. La santificación es ese proceso continuo que vamos siendo cada vez más parecido a Cristo. Lo hace Dios, el Espíritu Santo, como dijimos al inicio, pero no aparte de mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Verso 1, verso 2. Comenzar a sacarme todo ese pensamiento mundano con el que venimos y que todavía hay residuos, metiendo Biblia en mi mente, como estuvimos haciendo recién en estos 55 minutos, metiendo Biblia para meditar y ver de qué manera lo aplico. Y mañana sigo leyendo la Biblia y metiendo Biblia para aplicar. Eso es lo que me manda. Y lo podemos hacer porque el Señor nos salvó y nos dio su Espíritu. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. Pero si hay alguien entre nosotros que mientras estuvimos hablando dice, pero yo la verdad que no tengo mucho deseo de leer la Biblia, o la leo y no pasa nada, o no la entiendo. O la leo, la conozco de acá a acá, pero mi vida no cambia. Probablemente usted no es un creyente, usted no es salvo. Porque cuando Dios salva a alguien, Dios lo salva con ese mismo evangelio que salva, Dios también le santifica. Dios le da crecimiento y usa su palabra. Tal vez tenga que considerar otra vez el evangelio, pensar realmente si se ha arrepentido de sus pecados y ha creído y está creyendo, como veíamos ayer, en Jesús para salvación. Si usted ha entendido que sus obras, todas sus obras, ninguna de sus obras alcanza ni aporta, lo único que usted tiene que traer es su pecado. Eso es lo que lo califica para tener el Salvador. Usted necesita un Salvador porque usted es un pecador, una pecadora. Y usted tiene que venir con sus pecados arrepentido, porque Cristo pagó por eso. Y arrepentido, creyendo que Jesús puede salvarle porque fue sepultado y al tercer día resucitó y Él le salva. Usted cree, usted se arrepiente y cree en Jesús y le salva. Y en ese mismo momento que le salva comienza este proceso de santificación. La Biblia comenzará a ser sabrosa para usted. Usted comenzará a escuchar y a conocer las misericordias de Dios y su corazón comenzará a arder. Y va a querer servir y va a decir, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, seguí viniendo a la iglesia. ¿Y qué más tengo que hacer? Bueno, y vamos a enseñar que tenés que bautizarte. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿Y qué más tengo que hacer? Quiero vivir para el Señor. Esas cosas van a ir pasando como resultado y consecuencia de que Cristo le salvó. Espero que así sea. Si hay alguien entre nosotros que no tenga vergüenza de hablar tal vez después sobre este tema, es de vida o muerte. Pero para los que ya somos creyentes, pensemos y meditemos, hermanos, en esto. Seguimos charlando en las reuniones caseras. La idea es no ser oidores nada más, olvidadizos, sino hacedores. Pensar de qué manera práctica voy a hacer lo que me está mandando. ¿En qué estoy siendo perezoso? Seguramente me falta más oración. La verdad que en mi trabajo no tengo ninguna presión. ¿No tenés presión? ¿Y son inconversos? ¿No tenés presión en tu facultad? ¿Y son inconversos? ¿No tenés presión en tu barrio? ¿Y son inconversos? Examinemos nuestra vida. ¿Por qué no hay presión? Algo para cambiar sin duda hay en nuestra vida. No estamos bien. No estamos. Estamos bien, pero el estándar es Cristo, así que siempre hay algo, ¿no? Para cambiar. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exhortación, Señor. Gracias por tu palabra es profunda. Señor, con pocos versículos nos hablas y tratas con nuestro ser. Gracias, Dios, porque no nos quieres dejar igual. Señor, pero
Vivimos en este mundo, el enemigo vive en nosotros, nuestra propia carne, Dios. Y muchas veces actuamos no como deberíamos, sino como el mundo actúa. Y no queremos eso para nuestras vidas. Señor, queremos ser transformados por el poder de tu palabra. Queremos pensar bíblicamente y actuar bíblicamente, Señor. Por favor, ayúdanos a dedicarnos a tu palabra, Dios. A vivir con entusiasmo para tu gloria, esperando la venida de tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración. Ayúdanos a abrir nuestro hogar, nuestra casa, nuestro corazón para estar con los hermanos. Por favor, Señor, que Cristo sea glorificado entre nosotros. Y si hay alguien que no te conoce, por favor, Dios, obra para salvación. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.